Queridos amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, en cualquier lugar donde ustedes se encuentren. Sean bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito, que es Bien Ecuatorianísimo. Hoy lunes, 24 de marzo del 2025. Como todos los lunes, tendremos una cita aquí por la señal de ecua.com, TV Radio, en Facebook Live y en YouTube. Un saludo fraterno a los miles de compatriotas residentes en todo el mundo, en especial a los que hacen patria lejos de su tierra. En redes sociales ya nos pueden encontrar como Bien Ecuatorianísimo, Facebook, Instagram, YouTube, ex Twitter o directamente a nuestro número de WhatsApp, que es el 593-99-722-2570. Inmediatamente daremos a conocer sus nombres, likes, comentarios y sugerencias. Muy bien, comenzamos. En el segmento cívico queremos realzar nuestras raíces, porque saber de dónde venimos nos permite recuperar nuestra memoria histórica, reconociendo nuestra identidad en un entorno intercultural y con base en ello proyectar un mejor futuro. Para esto les hemos preparado esta pequeña reseña titulada Este día en la historia del Ecuador. Este mes de marzo ha habido muchos acontecimientos históricos que les presentamos con mucho gusto. 5 de marzo. Dejo a su consideración y ya regresamos. Este día en la historia del Ecuador. ...5 de marzo... 1912... En la Intendencia de Policía de Quito... en torno a la medianoche muere asesinado en Quito el general Julio Andrade... quien se había postulado como candidato a la presidencia de la República. Julio Andrade nació en Hualchán, Puntal, Bolívar, en 1866... En 1911, el encargado del poder, Carlos Freire Saldumbide, le nombró junto a Leonidas Plaza, que combatió contra Eloy Alfaro en Huigra, Naranjito y Ahuachi en enero de 1912. 1958. Ecuador ofrece a Brasil una zona libre en el puerto de San Lorenzo, con oportunidad de la visita del canciller brasileño Dr. Carlos de Macedo Soares, quien fue recibido en Quito por el presidente Camilo Ponce Enríquez. 1987.
Un terremoto registrado en horas de la noche destruye partes del oleoducto nororiental y causa serios daños en varias poblaciones ubicadas en la zona norte y nororiental del Ecuador. En Quito, varios templos sufren resquebrajaduras. Se estima que 20 casas quedaron destruidas y se calcula que fallecieron más de 200 personas. 40 kilómetros del oleoducto fueron destruidos. 1999. Muere en Quito el escritor Pedro Jorge Vera, de 85 años de edad, periodista, autor de Los animales puros, El pueblo soy yo y Gracias a la vida. 2001. Se enciende el escándalo de los llamados Vladivideos, que podrían referirse a conversaciones secretas de David Mawad con Fujimori, que recuerda lo declarado por el expresidente peruano Fujimori, publicado en el diario El Comercio de Quito el 12 de diciembre de 1998, página 7, cuando dijo: "Yo trabajé 20 de los votos con los que el Congreso ecuatoriano aprobó el pedido de los garantes". 2003. En torno a las 19 horas y 45 minutos, se produce un incendio en el Palacio Legislativo que destruye varias oficinas de los diputados y el salón de los presidentes del Congreso Nacional. Historia, porque esa es nuestra cultura. Y los saluditos de la semana que con mucho gusto nos hacen llegar Nelly Cobo, Fátima Velázquez, Hamilton Calderón, Javier Fraga, Marco Guacha, Luis Tapia, Hugo Herrera, Eduardo Aguirre, Carlitos Gato Coronel, Germánico Almeida, Jorge Mediavilla, Germania Castellanos, Marco Espinosa, Fabián Castillo, Fabián Valencia, Fabián Almeida Moreno. Un saludo, se te quiere de gratis, hermano. Tocayo Aguilar, Lisandro Aguilar, Iván Tello, la licenciada Raquel León, Luchito Luis Amaguaña, Miguelito Sáenz, Marcelo Vaca, Luis Villagómez, David Granda, Samuel Guerra, Joel Minaya, Alejandra Peña, la doctora Fanny Paladines, y un saludo fraterno, querido, y un fuerte abrazo a mi señora allá en la ciudad de Nueva York, exactamente en Queens, Fanny Almeida Pantoja. Y continuando con el programa, nos hicieron llegar esta bella reflexión. Gracias a la colaboración que siempre nos tiene mi querida amiga Silvana Castillo, titulada Frases y pensamientos de vida. Ya retornamos inmediatamente. La gente más feliz no es la que tiene lo mejor de todo, sino la que hace lo mejor con lo que tiene. La felicidad consiste en disfrutar diariamente de lo que tenemos, no esperar a que nos suceda algo extraordinario. Eres maestro de lo que has vivido, artesano de lo que estás viviendo y aprendiz de lo que vivirás. Valiente es quien dice la verdad, aun sabiendo que lo perderá todo. Nunca permitas que la soledad te haga regresar con alguien que tú sabes que no es para ti. La vida no siempre son trenes a los que hay que subir. A veces son estaciones en las que hay que bajar. Nunca sabes lo fuerte que eres hasta que ser fuerte es la única opción. A veces hay que olvidar lo que uno siente y recordar lo que uno merece. Pon la sonrisa más bonita que tengas y sal a vivir. El mejor momento para celebrar es siempre. No te rindas, pues a menudo las personas tiran la toalla cuando están muy cerca del éxito.
Trabajar duro te llevará a la cima. Disfrutar el camino te llevará más lejos. El éxito en la vida no se mide por lo que logras, sino por los obstáculos que superas. Da siempre lo mejor de ti. Lo que plantes ahora, lo cosecharás más tarde. Así como hay cosas que pasan por algo, hay otras que por algo no pasan. Las personas quieren que algo ocurra. Otras sueñan con que pasará. Otras hacen que suceda. Haz lo que quieres hacer antes de que se convierta en lo que te gustaría haber hecho. Un ciego decía: deberían envidiarme todos los que ven, porque tengo la ventaja de amar a las personas por lo que son y no por lo que aparentan ser. Hay personas que llegan a tu vida y la transforman. Son ángeles humanos. Es mejor algo difícil y duradero que algo fácil y pasajero. Toma riesgos. Si ganas, serás más feliz. Si pierdes, serás más sabio. La paz llega realmente cuando eliges andar por el camino de Dios. No existe mejor regalo que aprovechar cada instante de tu vida con una sonrisa. Cuantas menos cosas y personas necesites, más libre serás emocionalmente. Así de sencillo y así de difícil. Hay 3 cosas en la vida que se van y no regresan jamás: las palabras, el tiempo y las oportunidades. Da igual cómo camines, siempre y cuando tus pasos sean al frente. No hay sonrisa más hermosa que aquella que se abre paso en medio de las lágrimas. Bien, en el segmento migratorio vemos que la ola migratoria que prácticamente todo el año 24 fue en aumento total. Creo que fue uno de los años en Latinoamérica que tuvo mayor flujo migratorio hacia los Estados Unidos. En este año, desde la posesión del presidente Donald Trump, nos vemos abogados con otra realidad, otra forma de llevar la tolerancia de la migración en los Estados Unidos. Voy a compartir este video de nuestras colegas que nos hicieron llegar con mucho cariño para que podamos retransmitir y veamos la realidad a quienes realmente están por deportar con el simple hecho de que es migrante. Comparto con ustedes y retornamos inmediatamente. Que la administración Trump iniciara cambios en las leyes de inmigración con nuevas medidas y un incremento en las deportaciones de inmigrantes indocumentados. Muchos solicitantes de asilo político en Estados Unidos se encuentran preocupados ante la posibilidad de que los trámites en sus casos puedan verse afectados por los cambios en la política migratoria de tolerancia cero en el país. Para analizar este tema está con nosotros Jaime Vázquez, abogado de inmigración, quien nos acompaña desde la ciudad de Dallas. Jaime, gracias por estar con nosotros. Lo primero que quiero pedirle es si nos puede hacer un paralelismo entre lo que ha sido las solicitudes de asilo en la era Biden, que era un recurso que muchos utilizaban para poder permanecer en los Estados Unidos, y los cambios que ha habido ahora bajo la administración Trump. Bueno, bajo la era Biden lo que veíamos era muchísimas personas haciendo solicitudes de asilo que habían sido dejadas entrar en frontera. Muchas de estas personas tenían aplicaciones que se podrían presentar y que tenían la evidencia necesaria, pero también durante la administración de Biden vimos muchísimas personas entrar por frontera que no tenían de pronto todos los fundamentos para la solicitud de asilo, pero era un amparo. Ahora, bajo esta cero tolerancia que tenemos, las personas que tienen casos pendientes durante Trump van a tener dificultades de poder demostrar ese miedo creíble a persecución o muerte. Al mismo tiempo tenemos el despido
de más de 20 jueces recientemente de inmigración que van a causar muchísimas demoras, muchas de las cuales ya hemos visto en los meses anteriores. ¿Qué pasa con la gente que quiere solicitar un asilo ahora? ¿Qué cambia con respecto a cuando lo hacían bajo la administración Biden? Bueno, la solicitud de asilo para poder hacerla siempre se ha mantenido por el primer año de estar en Estados Unidos, pero en el pasado podría haber la solicitud y la clemencia, digamos, hasta cierto punto de oficiales de ICE en el intento de negociación. Pero bajo esta cero tolerancia de Trump, muchísimas personas que van a intentar solicitar asilo ahora, ya sea porque están perdiendo un estatus legal como el parol o como el TPS, se van a encontrar de pronto con la realidad de que el gobierno no va a aceptar estas solicitudes ya que han pasado más de un año. ¿Qué pasa justamente, usted menciona los TPS, qué pasa con los venezolanos y con otras nacionalidades que han perdido la posibilidad de solicitar un TPS? ¿Esas personas pueden solicitar un asilo? Ciertas de esas personas van a tener la posibilidad, pero sabemos también que muchísimas personas que han entrado al país posiblemente no tienen esa evidencia o no han vivido esa persecución o ese miedo a muerte en su país de origen, incluyendo Venezuela. Bajo el parol, estas personas no tenían que demostrar que había ese miedo, simplemente que había un patrocinador. Y ellos se van a encontrar con una dificultad. Bajo esta cero tolerancia que hemos visto ahora y bajo el intento de deportaciones rápidas en la administración de Trump, podríamos ver que muchas de estas citas, que serían asilos afirmativos, podrían llevar un poco tiempo antes de ser llamados. Hablemos de los tiempos que llevan las solicitudes de asilo ahora. ¿En cuánto tiempo se prepara? ¿Cómo hay que presentarse? ¿Cómo es todo el proceso? El proceso para solicitar asilo se tiene que hacer durante el primer año de estar en Estados Unidos. Si se hace después de ese primer año, hay que demostrar en ciertas, digamos, circunstancias que ha habido algo excepcional, un cambio en su país. Ahora, hay que demostrarlo con evidencia que sea creíble, que demuestre el miedo creíble a persecución o muerte. El proceso, si usted no está en corte de inmigración, sería por medio de la oficina de inmigración. Si está en corte, es un proceso defensivo. Y de ahí dependen los tiempos. Durante la primera administración de Trump, trataron de llamar a todos los últimos casos que habían entrado, los más recientes primero. Durante la presidencia que tenemos ahora mismo, vamos a ver posiblemente algo similar. En corte de inmigración la historia es un poco diferente, teniendo unos plazos larguísimos de más de 3 millones de casos pendientes el día de hoy. ¿Cómo puede probar una persona que está en trámite de asilo si es abordada por algún agente de inmigración, por alguna autoridad? Claro. Excelente pregunta porque estamos viendo muchos cambios el día de hoy que pueden afectar a estas personas. Recientemente oímos que personas que estaban tratando de tomar el avión simplemente con los papeles del CBP-1 o de la documentación de corte no estaban siendo dejados tomar ese avión. Es importante que cualquier persona que esté bajo un proceso migratorio cargue consigo un recibo que demuestre que tiene un caso pendiente para que si llegara a estar en el lugar equivocado a la hora equivocada y sea detenido, pueda demostrar que ya está en un proceso migratorio. ¿Qué pasa con las amenazas de deportación y los asilos? Justamente teniendo en cuenta los papeles que hay que tener, ¿cómo juegan ahora las posibilidades de deportación con las nuevas reglas de los asilos? Bueno, lo que estamos viendo es que muchos de estos casos de asilo van a tener un escrutinio increíblemente alto. Hemos visto que esta política de esta presidencia es la negación de casos. Así que es importante que su solicitud de asilo tenga todo lo necesario, no vaya a mentir, no presente documentación falsa en el momento de someter su solicitud, porque el gobierno va a tomar la iniciativa de que su caso no llegue al punto del asilo, porque su posición ahora es negar cualquier procedimiento que es posible. Ante un incidente en el cual una persona que es solicitante de asilo, que tiene asilo, es detenida, ¿cuáles son las posibilidades de que sea deportada? ¿Qué opciones tiene ante esa situación? Cuando la persona tiene un caso de asilo pendiente, no debe ser puesta en un proceso de deportación. Si es en corte, ya está bajo su proceso y debería esperar su día de corte. Si es un caso afirmativo, la persona tiene que poder decirle al oficial y demostrarle que está bajo ese proceso legal. Por consiguiente,
siempre y cuando no cometa alguna infracción de inmigración o algún delito criminal, al tener un caso pendiente debe por lo menos estar protegido en ese momento. Perfecto. ¿Qué recomendaciones le podemos dar a alguien que está tramitando o que va a comenzar a tramitar su asilo? Es importantísimo tomar el consejo legal. Estamos viendo una increíble cantidad de fraude de inmigración relacionado con proveerle a personas beneficios que de pronto no son posibles para ellos. Esa consulta legal con un abogado, siéntese, analice su caso y examine qué posibilidades tiene. No quiero dejar de hablar de este nuevo registro que ha anunciado la administración Trump por el que las personas que están indocumentadas en los Estados Unidos aparentemente van a tener que registrarse, dejar sus huellas dactilares. Ha habido mucha controversia con esto. ¿En qué consiste? ¿Deben hacerlo? ¿Qué pasa si no lo hacen? Bueno, esto es un programa que viene desde los 90, donde solamente en ese momento era Irak, Irán, Libia y Sudán los que tenían ese requisito. Después del septiembre 11 y del ataque terrorista, fue expandido a cualquier inmigrante indocumentado que ya no había sido registrado o que tenía una solicitud pendiente con inmigración. Ahora hemos visto que esto lo han revivido. El anuncio del gobierno dice que todas las personas tienen que crear una cuenta, pero todavía no han dicho el proceso, cómo se va a hacer. Sabemos que personas que se encuentran en el país, que hayan entrado indocumentados, que no hayan sido procesados y sean mayores de 14 años, lo deben hacer. Y los padres de niños menores los deben registrar a estos niños. Todavía no tenemos detalles. El riesgo de no registrarse puede llevar consecuencias de cargos criminales y consecuencias migratorias. ¿Y en qué los beneficiaría registrarse? No tendría ningún beneficio. El simple hecho de registrarse, si llega a ser mandatorio e implementado, como lo ha dicho el gobierno y el Servicio de Inmigración, lo que haría es que básicamente crearía un récord de todas las personas que se encuentran en el país sin documentos, pero no le traería un beneficio a la comunidad indocumentada. ¿Qué recomendación le podemos dar a una persona que hoy en día está indocumentada en los Estados Unidos, que se enfrenta a este registro que pronto debería estar en funciones y que, por ejemplo, tiene que ir a un hospital a atenderse porque tiene un problema de salud? ¿Cómo debería actuar esa persona? ¿Qué consejo podemos darle? Bueno, desafortunadamente el riesgo de registrarse es un riesgo alto, pero tiene que ser cumplido porque es la ley y las consecuencias de no hacerlo pueden ser muchísimo más graves. Por consiguiente, debe obtener esa asesoría legal, pero si su vida está en peligro, si la vida de sus familiares en una condición médica, es importante seguir acudiendo no solamente a las escuelas, a los lugares de salud, porque es importante entender cuáles riesgos puede tener, pero al mismo tiempo cuáles son sus responsabilidades. Si una persona necesita viajar a otro estado, ¿tiene que tomar algún tipo de precaución? ¿Alguna recomendación que podamos dar en ese caso? Bueno, hemos visto cómo se ha puesto muchísimo más difícil en las últimas semanas viajes de personas que se encuentran sin estatus legal. Hemos visto cómo al cerrar la aplicación CBP One le ha cerrado las puertas hasta personas que entraron de una manera con un procedimiento legal y que el día de hoy están esperando su audiencia en corte. El hecho es que a partir de mayo 7 también tenemos la implementación del Real ID, el cual cerraría las puertas para muchas personas que no tienen estatus legal en Estados Unidos de tener una licencia. Por consiguiente, limitaría las posibilidades de viaje por avión. Doctor Jaime Vázquez, gracias por habernos acompañado. Era el abogado de inmigración Jaime Vázquez que ha estado con nosotros. Muchas gracias. Un placer. Esta es la realidad que día a día están llevando a cabo en los Estados Unidos. Imagínense con documentos, sea con green card, sea con contratos de trabajo de estudiantes, una ley que propuso el presidente Trump para la deportación masiva. Acá con funcionarios que le representan hacen declaraciones de que ni la Corte
Suprema de Justicia de los Estados Unidos puede parar las deportaciones. Con el siguiente video vamos a ver cómo es el encuentro del Ejecutivo con el Legislativo en los Estados Unidos, y es fuerte porque con el Poder Judicial también está con los roces de que piden en manera especial que paren las deportaciones. Dejo a su consideración y ya retorno. Llamado zar de la frontera Tom Homan, que la Casa Blanca seguirá adelante con los arrestos migratorios y los vuelos de deportación, aun si los jueces fallan en contra de estos procesos. Homan insistió en que habrá arrestos y vuelos de deportación a diario. En entrevista con la cadena Fox News, dijo: no nos vamos a detener, no me importa, vamos a continuar. La Casa Blanca, de hecho, puso en duda la autoridad de una orden verbal de un juez, el juez que instruyó a la administración regresar los aviones que llevaban a bordo a los migrantes, orden verbal que llegó poco después de la orden por escrito, en el mismo sentido. Karoline Leavitt, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, dijo que hay dudas sobre el peso que acarrea la orden verbal versus la orden escrita del juez. Así lo expuso. No, de hecho, esta administración actuó dentro de los límites de la ley bajo la autoridad constitucional del presidente y conforme a la ley de enemigos extranjeros. Estamos completamente seguros de ello y confiamos plenamente en que ganaremos este caso en los tribunales. Leavitt así respondía a las preguntas de la prensa. Fueron varias en torno a este tema poco antes de iniciar la tensa audiencia del caso. Esta audiencia frente a un juez de distrito, quien ordenó a los abogados del Departamento de Justicia presentar la tarde del martes, es decir, en unas 24 horas, respuestas a una letanía de preguntas sobre estos vuelos, las horas que dejaron esos vuelos el espacio aéreo estadounidense, la hora de aterrizaje también en El Salvador, entre otros detalles. María Santana amplía. Durante una audiencia este lunes, el juez federal James Boasberg presionó al gobierno de Trump sobre la deportación de cientos de presuntos pandilleros venezolanos a El Salvador, a pesar de la orden que emitió el sábado, bloqueando temporalmente las deportaciones y ordenando el regreso de todos los aviones en vuelo que transportaban a estos inmigrantes a Estados Unidos. Abogados del Departamento de Justicia se negaron a contestar muchas de las preguntas del juez, citando asuntos de seguridad nacional, y argumentaron que el juez no tiene la autoridad para detener vuelos que ya se encontraban en aguas internacionales cuando emitió la orden. La Casa Blanca también defendió la deportación de estos inmigrantes acusados de estar afiliados a la banda venezolana Tren de Aragua, después de que Trump invocara la ley de enemigos extranjeros de 1798, que otorga al gobierno una enorme autoridad para acelerar la deportación de ciertos inmigrantes sin debido proceso. Esta ley solo ha sido invocada en otras 3 ocasiones y en tiempos de guerra en Estados Unidos. Ni el gobierno de este país ni El Salvador han identificado a los detenidos ni han proporcionado detalles sobre su presunta criminalidad o pertenencia. Mientras tanto, funcionarios del gobierno de Trump, como el zar de la frontera Tom Homan, dicen que las deportaciones van a seguir sin importar las opiniones de los jueces. Los abogados del Departamento de Justicia primero le pidieron al juez Boasberg cancelar la audiencia que tenía programada para el lunes, argumentando que una directiva oral no es una orden ejecutable, no es una orden judicial, pero el juez contestó que sus palabras no fueron simples declaraciones, sino una orden. El gobierno de Trump apeló inmediatamente la decisión de este juez y le pidió a la Corte de Apelaciones que retire a Boasberg de este caso. María Santana, CNN, Nueva York.
Sobre estos hechos, reitero, hay muchos ángulos, muchos aspectos que están para el análisis. Esta noche ya me acompaña Andrew Seal, el presidente del Instituto de Política Migratoria, el Migration Policy Institute desde Washington. Andrew, gracias por estar con nosotros. Quisiera primero escucharte a ti en relación con los distintos ángulos, porque nosotros también queremos hablar del debido proceso, que hasta ahora no tenemos detalles de quiénes son esas personas, solo tenemos lo que dice el gobierno estadounidense. Bueno, así es, Gabriela, y yo creo que hay muchas incógnitas y el gobierno no está dando información. Según tenemos entendido, según los reportajes que han salido el día de hoy, más o menos la mitad de las personas que estaban deportando por medio de la ley de extranjeros enemigos, y la otra mitad tenían otros procesos ya consumidos de deportación, ya tenían órdenes de deportación, pero lo hicieron con mucha opacidad. Ellos están argumentando que esta ley les da la posibilidad de deportar sin ningún debido proceso, porque estos son enemigos combatientes, en efectivo una invasión del Tren de Aragua, y entonces no tienen por cuestión de seguridad nacional que dar razón ni a las cortes. Pero esto creo que es la primera vez que yo sé en la historia recién de Estados Unidos que vemos a la administración decir que simplemente no tienen que dar información a la corte. Ese es uno de los puntos. Y luego llegan a El Salvador, imaginamos que El Salvador no tiene, digamos, facultades como un tercer país para avanzar de ningún tipo, en ninguna vía procesal en contra de estas personas. ¿Es así? Yo me imagino, yo creo que han de estarlos encarcelando bajo alguna cuestión de seguridad nacional en El Salvador, pero yo no he visto que hay ningún anuncio. A lo mejor simplemente no lo he visto, pero creo que no ha salido un anuncio de bajo qué ley también nos están encarcelando por un año en la prisión, en la maxi cárcel en El Salvador, porque obviamente no puedes transferir a alguien de un sistema penal en un país a un sistema penal en otro país, ¿no? A mí eso todavía no existen las facultades en las leyes internacionales para hacer eso, ¿no? Entonces, a menos que hubiera algún acuerdo, pero no se conoce ningún acuerdo de ese tipo. Entonces, yo creo que aquí hay muchas incógnitas, ¿no? Eso, y aquí, mira, puede ser que muchas de esas personas sean de veras pandilleros y los van a encarcelar, pero también puede ser que no lo sean, ¿no? A mí no tenemos ninguna forma de saber y no hay ningún proceso que Claro. trata de escultar si lo son o no. Y evidentemente hay que subrayar aquí que para cualquier sociedad el retiro de delincuentes y de criminales de las calles que ponen en riesgo a las familias y a una sociedad es un objetivo muy valioso. Decía yo, en la América Latina es un objetivo que muchos desean, millones de personas desean, pero estamos hablando de que desconocemos de quién se trata, solo tenemos la palabra del gobierno estadounidense. Ahora, Andrew, el tema de el fin justifica los medios. El fin para la administración Trump desde que estaba en campaña era deportar, retirar indocumentados. Los medios, en este caso estamos hablando de un grupo de personas que lleva a El Salvador, pero tienes el reciente caso de Guantánamo, una medida que después tuvo que revertir. Así es, bueno, el caso de Guantánamo lo tuvieron que revertir por los costos, ¿no? Y por la logística, que simplemente era muy difícil de superar. Puede ser que lo intenten de nuevo en algún momento, pero hasta ahora ya han decidido no proseguir. En este caso estamos viendo otro intento. Mira, y vimos también las deportaciones a Panamá y a Costa Rica de migrantes. Lo que la administración está mostrando es que tiene muchas formas de deportar a migrantes y van a usar todas las medidas a su alcance. No sabemos cuáles van a seguir usando. No sabemos si es la única vez que van a usar esta ley de enemigos extranjeros o van a usarlo muchas veces, pero están estirando la liga de la ley y diciendo nosotros lo vamos a estirar por todos lados a nuestro antojo. Y mira, yo entiendo que es su prioridad y de hecho tienen muchas facultades para deportar a migrantes indocumentados, pero existe el proceso para ver que no se deporta personas a quien no le toca.
Claro, pero en este caso ahora cuando ya estás hablando de articular toda digamos, todo lo que son leyes, invocando leyes, ya no estamos hablando de un 2016, de una primera candidatura de Donald Trump en el que pintó de un brochazo a los mexicanos todos como narcotraficantes, algunos quizá buenos, violadores. Ahora estás hablando de un presidente que está embistiendo, que está tratando de sacar muchos inmigrantes. En este caso hablamos solo de venezolanos y estamos hablando de personas de las que se conoce nada hasta este momento, y tomando la palabra al presidente que dice que son unos monstruos, sin que tengamos manera de corroborarlo. ¿Llegará este caso inevitablemente a la Suprema Corte de Justicia? No, y seguro que va a llegar a la Suprema Corte de Justicia, yo creo que bastante rápido, porque se está generando una pelea entre los tribunales y el Ejecutivo, que son poderes coiguales en nuestro sistema, ¿no? Entonces yo creo que esto sí va a ser un tema que va a acelerarse en la vía de la Suprema Corte. Pero exactamente, mira, los venezolanos se han vuelto el blanco de los ataques de Donald Trump. Pinta a todos como si fueran parte del Tren de Aragua. Hay una visión de un Tren de Aragua extendiéndose por todo el país en Estados Unidos. Mira, yo no dudo que hay elementos del Tren de Aragua que llegaron a fincarse en Estados Unidos, pero dudo mucho que sea tan extendido como lo usa el presidente Trump. Y creo que es una excusa fácil para acelerar la deportación de muchos venezolanos, ¿no? Y mira, yo creo que hay que entender en su lógica también, los venezolanos son el grupo más recién que llegó, ya tienen algunos conflictos con otros grupos latinos, entonces son un blanco fácil. Como siempre, el último grupo en llegar es el grupo que menos favorecido. Entonces, de alguna forma está usando eso, ya no hablo de los mexicanos, que son el grupo que ya está muy integrados en la sociedad norteamericana. La mayoría de mexicanos, de hecho, la gran mayoría tienen más de 20 años de vivir en Estados Unidos. Entonces, los venezolanos son el grupo más recién, entonces ahí están tocándose sus patriotas. Pues vamos a estar atentos a lo que ocurra el día de mañana, nada más, en unas horas, información que le lleven al juez para justificar esto y si el juez considera que esa ley se puede invocar o no. Gracias, Andrew, por esta perspectiva. Buenas noches. Es una realidad que día a día está vigente en la forma como está llevando a cabo las deportaciones. En los reportes que nos han llegado, incluye la mayoría contra todos los hispanos, en este caso ciudadanos cubanos, mexicanos, venezolanos, ecuatorianos en gran cantidad, pero esto se debe al estatus, que incluso con documentos piensa deportar. Me parece que también lo humano también tendría que prevalecer, porque la mayoría de ecuatorianos que emigran es para trabajar. Son reconocidos en Europa, en los Estados Unidos, en Latinoamérica, como responsables, trabajadores y gente de bien. Entonces, nos hemos ganado ese respeto, esa consideración por cómo lo hacemos y cómo nos comportamos en países que en una u otra forma migramos. En este video que les voy a presentar, también entra en polémica Donald Trump, el presidente, con autoridades. Entonces, aquí los movimientos sociales ya se están haciendo presentes, porque en una u otra forma, con años de residir y teniendo ya documentos, tampoco sea factible o que comience a deportar solo por, llamémosle en este caso, racismo. La colega
Vamos a presentar este video y continuamos con el programa. De Donald Trump anunciaría tan pronto hoy la lista de países con prohibición de viajes hacia Estados Unidos. De acuerdo con el periódico USA Today, la administración incluiría a Venezuela en la categoría absoluta de viajes junto a Irán y Cuba. A diferencia de su primer mandato, esta vez la prohibición de viajes tendría 3 categorías, dependiendo del nivel de información que los países comparten respecto de sus ciudadanos. En Washington, D.C. está nuestro compañero José María del Pino. Buenos días, José María. Andrés, muy buenos días. Y es que esta lista de prohibición de viajes que la administración de Donald Trump anunciaría es un proyecto que tenían en el escritorio desde el primer día de mandato. Incluso él lo dijo durante la campaña presidencial. Pero en su primer mandato hubo problemas. Esto se judicializó, terminó en la corte. Por tanto, él le encargó al Departamento de Homeland Security y a la Secretaría de Estado revisar cómo esta vez se podía hacer para evitar que hubiesen litigios judiciales y aplicar normativas que no ameritaran ningún tipo de disputa. Y la semana pasada conocimos en el New York Times una lista tentativa de 3 categorías, rojas, naranja y amarilla, de países que tendrían algún tipo de restricción de viaje. Esas listas tentativas iban en un memorándum que establecía que hasta hoy los departamentos tenían tiempo para entregar la información necesaria para oficializar formalmente los países con prohibición de viaje. Pues bien, el USA Today, uno de los periódicos más grandes de los Estados Unidos, dice que cumplido ese plazo tan pronto como hoy, se podría dar a conocer la lista de países con prohibición de viaje. Esto es lo que dice el matutino estadounidense respecto a la posibilidad de que el Departamento de Estado hoy día publique el listado de estos 42 países. Se espera que el presidente Donald Trump prohíba o restrinja severamente los viajes a Estados Unidos de ciudadanos de más de una decena de países, incluidos Irán y Venezuela, tan pronto como el viernes. Trump ordenó a su administración que establezca normas y procedimientos de investigación y control para la entrada en Estados Unidos y presente una lista de los países que no lo cumplan antes del 21 de marzo. La orden sigue una promesa de campaña y una iniciativa del primer día de Trump en el cargo. Andrés, son 3 categorías, 3 tipos de medidas distintas. Revisemos la gráfica, insisto, este es el anteproyecto, este es el borrador que trascendió hace una semana en el New York Times. Primera categoría, categoría roja. En esa lista aparecen países como Venezuela, ya lo habíamos dicho, también aparece Irán y está también Cuba. ¿Qué significa el color rojo? Suspensión total de visas, todo tipo de visas e ingresos de ciudadanos de esos países a los Estados Unidos quedarían suspendidos. En esta lista también, por ejemplo, para compararlo con Venezuela, está Corea del Norte, Somalia, Sudán, Yemen, que son países dictatoriales que Estados Unidos considera enemigos. El siguiente color es el color naranjo. ¿Qué es lo que significa? Que no todas las visas se suspenden. ¿Cuáles se suspenden? Las de turistas y también las de estudiantes. En esta lista está, por ejemplo, Haití, Laos, Pakistán y Rusia. Es decir, es menos restrictiva que la lista roja, son menos los visados que quedan suspendidos, pero aún así queda muy restringido el ingreso al país para casos muy particulares como inversiones, negocios y también vínculo familiar. Y la tercera lista es la lista amarilla. Es una lista larga y estos países no entran de inmediato a la prohibición de viaje, sino que tienen 60 días para entregarle a los Estados Unidos la información suficiente para que sus ciudadanos pudiesen ingresar con visas a los Estados Unidos, porque son países que se considera no entregan toda la información necesaria para que Estados Unidos pueda garantizar su seguridad con el ingreso de estos ciudadanos. En esta lista está, por ejemplo, Angola, Antigua Barbuda, la República del Congo, Mali, Mauritania y también Zimbabue. En total,
42 países, pero de los cuales un grupo importante tendrá un tiempo para solucionar esta situación. Lo cierto es que hoy a las 2 de la tarde habla el Departamento de Estado. No sabemos si a las 2 de la tarde van a anunciar la lista, pero hoy se cumplió el plazo. Por tanto, en cualquier minuto la administración de Donald Trump podría publicarla. La gran pregunta que surge es, primero, ¿qué va a ocurrir con los venezolanos que ya están en Estados Unidos con visados, si es que quieren salir del país y volver a entrar? Y segundo, ¿qué va a pasar con las visas que ya han sido cursadas y que están en los pasaportes de venezolanos que viven fuera de los Estados Unidos? ¿Van a ser suspendidas, canceladas? Eso es parte de la información que podría marcar esta jornada desde acá en Washington, D.C., Andrés. José María, antes de terminar su informe desde Washington, D.C., como siempre lo hacemos aquí en NTN 24, tratemos de dar un poco más de ilustración a nuestros televidentes. En caso de que Venezuela llegase a ser incluida en esta lista de restricciones, ya empezabas a mencionarlo al finalizar tu informe, ¿cuál sería el efecto práctico sobre los ciudadanos? No es habitual que estas restricciones tengan algún alcance retroactivo, es decir, las visas que ya están expedidas seguramente van a seguir vigentes, pero ¿cuál será el efecto práctico? ¿Ya no podrán ciudadanos venezolanos solicitar visa de turismo, de negocios para ir a Estados Unidos? ¿O cómo sería sensible para el ciudadano una medida de estas si es que llega a ser anunciada y aplicada por el gobierno de Donald Trump? Es una gran pregunta. Partiremos diciendo con plena responsabilidad editorial que esto es un borrador. Esto no es oficial, esto es lo que ha hasta ahora evaluado la administración de Donald Trump. La categoría roja significa suspensión de visas. Y le quiero hacer el contexto a todas las Américas de que hay dos documentos importantes para cualquier migrante en los Estados Unidos. Su estatus migratorio, que es la autorización de empleo y de vivir en los Estados Unidos, que no es la visa que se estampa en el pasaporte. La visa que se estampa en el pasaporte es otro documento que te permite entrar a través de aduana a los Estados Unidos. Por eso en Estados Unidos, por ejemplo, hay personas que han obtenido su autorización de empleo, que tienen su documento, que tienen estatus legal, pero que aún, por ejemplo, no han viajado al exterior a que en un consulado le estampen la visa en su pasaporte para poder entrar y salir del país. Por eso, ¿qué es lo que ocurriría? Lo que se suspenden son las visas. Si un migrante venezolano está legal en los Estados Unidos, él debería poder seguir viviendo normalmente la cotidianidad. La pregunta es, si sale de Estados Unidos y quiere entrar con su visa estampada en el pasaporte, esa visa potencialmente podría ya estar suspendida. Por tanto, podría no volver. Y esta es la gran pregunta que tenemos que hacerle, Andrés, hoy día al Departamento de Estado. Lo segundo, los venezolanos que no viven en Estados Unidos, pero que tienen una visa de turista estampada en el pasaporte, lo que nosotros entendemos del memorándum es que esa visa queda suspendida. Por tanto, no podría entrar a los Estados Unidos. Por eso es importante esta distinción. Una cosa es el estatus migratorio legal dentro del país y otra cosa la visa estampada en el pasaporte que te permite entrar, viajar y volver a los Estados Unidos. Ese sería el documento que quedaría suspendido y por eso muchos abogados migratorios, Andrés, dicen, si usted está en Estados Unidos, evite salir mientras no sepamos cómo viene este memorándum. Tantas restricciones. Este presidente Trump vino con todo, con la experiencia que tuvo en el primer mandato, que no le dejaron terminar la idea. Hoy vino pues todo nacionalista, porque como él es republicano, la bandera de los Estados Unidos es por adelante y creo que no va a parar hasta que pues prácticamente se queden los que tienen que quedarse, porque la ley migratoria no les ampara, ni con la Green Card, que como vimos en el video, hay que les pueden deportar. Hay deportados con documentos. El estudiante que protestó con residencia, pero justo un juez detuvo la
la deportación, por cuanto él era migrante y residente con todos los documentos que se necesitan. Compatriotas, desde este programa siempre les hacemos que piensen, que reflexionen el momento de partir, de tomar una maleta, una mochila y emprender un camino tal vez sin retorno, un camino de una migración riesgosa. En la Asamblea se está discutiendo una reforma casi íntegra, que diríamos se solicitaría en este caso una nueva ley de movilidad humana para que los ecuatorianos que se sientan vulnerados de sus derechos en Centroamérica, en Norteamérica, puedan encontrar respaldo del consulado, respaldo de las autoridades allá en el extranjero, porque como pasó en Europa, con España, que también migraron a otros países, hoy los compatriotas ya no son simples empleados, sino empresarios que generan empleo allá, acá, con los productos que en programas anteriores le tuvimos al ministro de Turismo, que nos explicaba con marca país si se puede. En los 4 ministerios que se están llevando a cabo el reglamento total, pues prácticamente es un apoyo completo, que acá tenemos emprendedores ya calificados como empresarios. Entonces, me parece que por ahí sería el camino, sea Europa o los Estados Unidos, pero en las ventas de los productos. Bien. Hacemos una pausita para venir con el final del programa. Con amor hoy yo quiero cantar, sí señor, a mi lindo Ecuador. Con amor siempre debes decir, por donde quiera que tú estés, ecuatoriano soy.
Con amor hoy yo quiero cantar, sí señor, a mi lindo Ecuador. Con amor. Bien, hemos llegado al final del programa, agradeciéndoles por su amable compañía y esperando que haya sido de su agrado. Les hacemos la cordial invitación para que la próxima semana nos sintonicen en su programa favorito, que es Bien Ecuatorianísimo, aquí por la señal de ecua.com TV Radio, en Facebook Live y en YouTube. En la producción, mi compañero Gonzalo Correa; en la presentación y dirección general, su servidor, Fabián Almeida Castro. Les decimos mil gracias, cuídense mucho y que Dios les bendiga. Del Pentagrama Nacional les dejamos con un saludo muy especial a mi gente linda, residentes allá en la ciudad de Panamá, que ya habrá la oportunidad el año pasado, que era la visita a Panamá, Guatemala, México. No se pudo realizar, pero esperemos en este año, y gracias por la invitación y gracias a la confianza que tienen en su programa. Con este hermoso tema, este hermoso pasillo titulado Sendas Distintas, interpretado por la dama del pasillo, Consuelito Vargas. Disfrútelo. Bye bye. Distintos los dos, tu vida empieza y yo voy ya por la mitad del día. Tú ni siquiera vives todavía y yo ya de vivir tengo pereza. Sin embargo, ¿cuál busca la tibieza? Son la planta que flora la ansilla. Persisto con afán tu compañía para que des calor a mi tristeza. Persisto con afán tu compañía para que des calor a mi tristeza. Que cerca y que lejano, yo soy el viejo soñador, una niña apasionada que cantando a la luz vas como un ave, mas al mirarte cerca me figuro que yo soy un castillo